Muchas gracias, secretario. Continuaré entonces con la lectura correspondiente al acta del cómputo estatal. Coalición Va por Hidalgo, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionaria Institucional y de la Revolución Democrática, 335.531 votos. Candidatura común, Juntos Hacemos Historia en Hidalgo, integrada por los partidos del Trabajo, Morena y Nueva Alianza Hidalgo, 658.562 votos. Partido Verde Ecologista de México, 12.205. Movimiento Ciudadano, 32.793. Candidaturas no registradas, 511. Votos nulos, 28.124. Leyendo esta acta correspondiente, le solicito al secretario se sirva a entregar una copia de la misma, de la cual he dado lectura a las y los integrantes del Pleno, y de la misma forma se recaben las firmas correspondientes. Se realice el llenado del cartel de resultados finales y se proceda a fijar en el exterior de este inmueble para conocimiento de la ciudadanía. Antes de esto, se pone a consideración de las y los integrantes del Pleno los resultados consignados en el acta. Adelante, representante del Partido Acción Nacional, maestro Rafael. Sí, presidenta, con el debido respeto, su mensaje anterior habló de que la voluntad del pueblo fue expresada de manera democrática y perfecta. En este sistema tan complejo de democracia que tenemos en nuestro país, sería imposible tener una democracia perfecta, porque la democracia no solo es llevar al poder a nuestros gobernantes, sino también se expresa en el ejercicio del poder. Y en esa expresión de ejercicio del poder vimos con toda claridad cómo en nuestro Estado hubo la intromisión clara de gobernantes violando el artículo 134 de nuestra Constitución. Y este Consejo Electoral que usted preside fue pasivo en ese sentido, porque violó el acuerdo de integridad electoral en el cual se establecía que debía haber piso firme para todos los contendientes. Y ese piso firme jamás existió en la contienda electoral. Siempre que hablamos de elecciones, nos gusta a todos hablar de democracia como un símbolo de triunfo electoral, como un símbolo de quienes salieron a votar. Eso es una parte de ellos y es indiscutible. Sin embargo, no se puede hablar de democracia sin respeto a nuestra Constitución, a la legalidad y a los principios rectores de la función electoral. Hoy es un día histórico para Hidalgo, pero no solo por el cambio de partido en el poder, sino por la forma avasallante en la que se entrega la constancia de mayoría de gobernador electo. Y digo avasallante no por la diferencia de votos, sino por el atropello de las voluntades que se llevó consigo. Es decir, esto fue un proceso electoral marcado por la intromisión del presidente de la República, tanto en las denominadas mañaneras, que le cuestan una fortuna a los mexicanos, que bien se debería ocupar ese dinero para las guarderías infantiles y para la medicina de los niños con cáncer, y que sin embargo se ocuparon para denostar a nuestra candidata Carolina Vijano Austria. La intromisión de la jefa de gobierno, de los gobernadores y de las gobernadoras de Morena, del secretario de Gobernación y del secretario de Relaciones Exteriores y alcaldes, violando flagrantemente el principio de neutralidad e imparcialidad que deben observar todos los funcionarios públicos. La violencia política de género en contra de nuestra candidata, los actos anticipados de campaña propiciados por el propio partido político Morena, la violación al periodo de intercampaña con la publicidad ilegal de revocación de mandato, un magistrado del Tribunal Electoral con un nexo laboral indiscutible con el candidato electo,
los siervos de la nación con vestimenta similar a los de los operadores de Morena. Sin duda, estos temas serán impugnados en vía de agravio en el Tribunal Electoral, en el que buscaremos por los cauces legales e institucionales la anulación de la elección. Porque aquellos que se jactan de combatir la corrupción deberán aceptar que violar la ley de la forma que lo hicieron es corrupción, y por nada del mundo se le puede llamar una elección democrática. En caso de que los tribunales no anulen la elección y se mantenga firme la constancia de mayoría y validez, en el Partido Acción Nacional encontrarán un aliado para todo lo que sea buscar el bien común, para las políticas públicas que beneficien e impulsen el progreso de las y los hidalguenses. Es cuanto. Gracias, representante. Cedería el uso de la voz al licenciado Federico Hernández Barros, representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes o buenos días a todas, a todos, a quienes se encuentran presentes en este espacio y a quienes nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Sin duda, esta fecha, como ya ha sido mencionada, será histórica para nuestra entidad. Sin embargo, creo que lo más relevante es todavía lo que falta por venir. El proceso electoral todavía no ha concluido, el proceso electoral falta todavía de ser calificado por la autoridad jurisdiccional, y ahí es donde verdaderamente se observará cuál es el sentido y la vocación democrática de los propios integrantes del Poder Judicial Electoral, y por otra parte, cuál es el resultado y la evolución de nuestro propio sistema democrático. Durante décadas, los mexicanos, los hidalguenses, hemos trabajado por fortalecer las instituciones democráticas. Hemos consolidado organismos electorales ciudadanizados, donde prácticamente todas las elecciones han tenido un nivel importante de competencia y han generado legitimidad en quienes finalmente obtienen los triunfos electorales y gobiernan o representan a las diferentes fuerzas políticas en los diferentes espacios del poder público. Eso ha sido en las últimas décadas principalmente propiciado por partidos políticos con vocación democrática, donde desde nuestra formación histórica como Partido Revolucionario Institucional, como el Partido Acción Nacional, como el Partido de la Revolución Democrática y otras fuerzas políticas más, se han dedicado en las últimas décadas a fortalecer los organismos electorales. Hoy, por eso, creo que lo primero que tengo que referirme es agradecer a los ciudadanos que han participado de este proceso electoral, reconocer a quienes integraron las mesas directivas de casilla, reconocer a quienes integraron los consejos distritales electorales, reconocer al personal y a los funcionarios y a los consejeros que integran este Instituto Estatal Electoral, sobre todo porque lo hicieron con pasión, lo hicieron con compromiso, y eso demuestra que nuestro sistema electoral funciona. Sin embargo, esto no es suficiente hoy. No solamente es relevante contar con instituciones democráticas y con la participación ciudadana, sino también se necesita del compromiso permanente de las autoridades y hoy fundamentalmente del propio poder presidencial. Hoy, como ya ha sido mencionado, fuimos testigos de un proceso electoral donde se avasalló desde el poder público, desde la propia presidencia de la República, desde los propios discursos y desde el propio órgano de difusión del Gobierno de la República, que son las mañaneras, desde ahí interviniendo directamente en la elección del Estado de Hidalgo y en otras elecciones más. Desde la participación de funcionarios públicos que deberían de estar dedicados a gobernar y a representar al Gobierno de la República, como el secretario de Gobernación y el canciller, o los propios gobernadores y gobernadoras de otras entidades del país que estuvieron activamente haciendo proselitismo en eventos con el candidato, en este caso, que hoy estará recibiendo la constancia de mayoría. Por otra parte, también observamos a presidentes municipales, a integrantes de ayuntamientos, a legisladores federales y locales que estuvieron participando activamente en horario laboral, utilizando recursos públicos a favor de una de las fuerzas políticas participantes en este proceso electoral. Esto que observamos claramente los hidalguenses, que observaron los mexicanos, sin duda nos demuestra que nuestro sistema democrático todavía tiene que ser fortalecido y sobre todo que las autoridades jurisdiccionales tienen que tomar cartas serias en el asunto. Si nos vamos a los antecedentes de otras elecciones, por cuestiones muy menores se han anulado elecciones de gobernador y de otras instancias. Por lo tanto, en su oportunidad estaremos presentando las probanzas
estaremos presentando los recursos a efecto de que en la autoridad jurisdiccional se limpie la elección y tomen, en este caso, la decisión que finalmente pues, pueda valorar en su justa dimensión el sistema democrático en el cual vivimos. Hoy, desgraciadamente, no es una fecha para felicitar a la autoridad electoral simplemente. Es una fecha para alertar también a la propia autoridad electoral de lo que puede venir en las próximas semanas, en los próximos meses y en los próximos años. Un ataque brutal a sus propios cimientos, un ataque brutal al régimen jurídico que soporta un estatus de participación ciudadana ya aprobado y demostrado a partir de la aplicación de la propia Constitución, y que hoy lo observamos con lo que es la reforma político-electoral que está siendo promovida desde las instancias federales, donde se pretende desaparecer a los organismos públicos locales electorales. Esperemos que este no sea el último evento organizado por un organismo público local electoral en el estado de Hidalgo para elegir a un gobernador del estado o elegir otras instancias del poder público. Esperemos también que en los próximos años no tengamos un avallazamiento donde se imponga o se mantenga la decisión de una sola persona para participar en los procesos electorales. Finalmente diré que hoy participo con la honrosa representación de una militancia de un partido político comprometido con la democracia, comprometido con los mexicanos, comprometido con los hidalguenses, y que estaremos prestos en los próximos días a seguir dando la batalla en los tribunales para que se limpie la elección y sobre todo que en el futuro no haya participación de las instancias del gobierno en las decisiones que solamente competen a los ciudadanos, y en lo que ya también estamos muy avanzados los mexicanos y los hidalguenses, que es verdaderamente garantizar la participación equitativa de hombres y mujeres en las contiendas electorales. Y hoy en este proceso electoral hubo también una violación a los principios fundamentales de equidad, en este caso lo que es la violencia política de género, y estaremos también buscando ante los tribunales y también ante las autoridades de procuración de justicia que se castigue a quienes violaron la ley. Finalmente, reconocemos nuevamente a este Instituto Estatal Electoral, exigimos que todavía cumplan con lo que les corresponde en materia de investigación y que finalmente, una vez que los tribunales califiquen la elección, podamos seguir soñando en que este sistema electoral tiene mucho futuro y seguirá construyendo eficientemente el futuro de los mexicanos y de los hidalguenses. Gracias, representante. Cedería el uso de la voz al licenciado Javier López Torres, representante del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, presidenta, con la venia de todas y de todos los integrantes de este Consejo General. Hoy se da cumplimiento a una etapa más por parte de este órgano electoral, tal como lo estableció el propio calendario de actividades electorales. Y coincido en que es un día de gran relevancia y que nos invita al análisis detallado de los ejercicios electorales de nuestro Estado y principalmente del que se vivió el pasado 5 de junio. La oferta política que resultó ganadora en la jornada electoral del pasado 5 de junio tiene un enorme compromiso con los hidalguenses y no tan solo por quienes los favorecieron con su voto, sino con el resto de la ciudadanía que no votó por esa opción política y que representa más del 70% de los electores, tomando en cuenta que de un padrón de 2.246.720 votantes, únicamente votó por la oferta ganadora 658.562 votos. Datos duros y relevantes que nos obligan a hacer una profunda reflexión sobre lo que como actores políticos y autoridades electorales le estamos quedando a deber a los ciudadanos. Es bien cierto que una mayoría relativa votó por el candidato que hoy recibirá su constancia por parte de este instituto. Algunos votaron con la esperanza de tener una mejor calidad de vida. Muchos votaron por presiones y condicionamiento del voto, principalmente mediante los programas sociales del gobierno federal. Vimos desfilar a funcionarios del gobierno, a gobernadoras, la misma jefa de gobierno del Distrito Federal, y aunque este instituto instauró medidas cautelares a todos esos funcionarios, hicieron caso omiso, desdeñando esta autoridad electoral e intensificando aún más
su intromisión en el proceso electoral de los hidalguenses. Insisto en que el hoy gobernador electo del estado de Hidalgo tiene un enorme compromiso con todos los ciudadanos y más aún con los que mantienen viva la esperanza de que la alternancia ha llegado a Hidalgo. Algo que vemos muy difícil porque no se puede hablar de alternancia cuando vemos a grupos de actores políticos que perdieron su vigencia en otros partidos políticos o que simplemente no se les dieron sus aspiraciones particulares y en la oferta ganadora tuvieron cabida sin importar sus antecedentes negativos. Por eso no se puede navegar con la bandera de la alternancia, porque Hidalgo se encuentra muy lejos de que ello suceda. Hoy simplemente cambiarán las siglas en el poder, pero las prácticas que tanto señalaron se vieron desde la campaña. Hoy tienen la oportunidad histórica de demostrar a los hidalguenses que en verdad representan una opción de cambio. El sistema democrático de nuestro estado es muy frágil. Falta mucho para que la ciudadanía en verdad se interese en participar en los procesos para elegir a sus autoridades. Actuemos con responsabilidad y con compromiso, sobre todo con mística de servicio y amor por nuestro estado que tanto lo necesita. Mi reconocimiento a todos los integrantes de este Consejo General, así como al secretario ejecutivo y a todas y cada una de las áreas que desde el pasado 15 de diciembre trabajaron intensamente y hoy están los resultados a la vista. Reconozco también a mis compañeros representantes de los partidos políticos que siempre se condujeron a la altura en el ánimo del debate y de la propuesta. Muchas gracias a todas y a todos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, representante. Cedería el uso de la voz al maestro Pablo Arturo Gómez López, representante del partido Movimiento Ciudadano. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos los integrantes de este consejo, a quienes hoy se dan cita para poder acompañar este momento sin lugar a dudas histórico para nuestro estado y que muchos de nosotros desde la oposición venimos trazando desde hace muchos años en nuestro querido Hidalgo. Si bien es cierto que este momento llega en un momento justo para nuestro estado, también es cierto que no llega como quisiéramos. Lamentablemente en el camino efectivamente han quedado convicciones, han quedado valores, han quedado muchas luchas truncadas por el hecho de querer acceder solamente al poder por el poder. Ante esta situación, Movimiento Ciudadano decidió contender de manera solitaria, como lo ha venido haciendo desde hace más de 3 años, precisamente buscando dar a las y los mexicanos, a las y los hidalguenses, una opción diferente. Y por eso nos sentimos muy orgullosos de los más de 30,000 votos que nuevamente obtenemos, que son de personas que se encuentran más allá de la polarización que desde el país, desde el centro del país, se ha venido esbozando para dividir a nuestro pueblo. En ese sentido, Movimiento Ciudadano ha quedado al margen de los discursos entre buenos y malos, como dicen, entre chairos y fifís, pero que lamentablemente nos tienen enconados en una rivalidad terrible en nuestro país. Me parece que habría que hacer diferentes reflexiones, sin lugar a dudas, desde diferentes puntos de vista. Sin embargo, me quedo con 3. La primera de ellas es en cuanto a la participación ciudadana. Efectivamente, por mucho no ha sido el proceso electoral con mayor participación. Y ahí todos los que formamos parte de la vida pública de este estado, tenemos que hacer una revisión minuciosa de por qué ha sucedido esto. Pareciera que solamente existe un realineamiento de actores no solo políticos, económicos, sociales en nuestro estado que han cambiado de un lado a otro y que más del 52% de la población ha decidido no participar. ¿Y por qué lo digo? Porque seguramente el gobernador electo, a quien mando un saludo a él y a su apreciable familia, tendrá esa gran tarea de poder convocar a los hidalguenses a transitar por estos próximos 6 años. Es cierto que no lo vamos a poder hacer sin la oposición, no lo van a poder hacer sin nosotros, ¿sí? Porque nosotros estamos representados, así sea en una regiduría, en una sindicatura de primera minoría o en su momento en los espacios del Congreso. Ese es el llamado que me parece
que a partir de hoy tiene que haber por parte de quien va a gobernar este Estado. En ese sentido, también es importante marcar una diferencia con lo que, insisto, viene sucediendo en el país, que es un claro discurso de polarización que no nos va a llevar a ningún lado. Y finalmente, algo que hemos coincidido todos los que hemos integrado durante estos más de 3 años de procesos, elección tras elección en nuestro Estado, que es el fortalecimiento de este tipo de instituciones, en la que hoy el gobernador electo y quienes lo acompañan también han utilizado este vehículo para poder estar aquí. Que lo fortalezcamos, que no lo desdeñemos, porque a todos nos ha costado, sin lugar a dudas. Finalmente, quiero agradecer a esas más de 30,000 personas que confiaron en nosotros. Movimiento Ciudadano está llamado a ser la fuerza del futuro, la única fuerza del futuro, los que venimos creciendo. En este sentido, queremos hacer público nuestro reconocimiento a los resultados de nosotros, pero también de los de ustedes y de los de cada una de las fuerzas políticas que se encuentran aquí, y llamarlos, insisto, a poder generar un solo proyecto de Estado para nuestro querido Hidalgo. Es cuanto, muchas gracias y felicidades a quienes ganaron. Gracias, representante. Cedería ahora el uso de la voz al licenciado Honorato Rodríguez Murillo, representante del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan, a los medios de comunicación, a todas las representaciones partidistas, a los dirigentes que nos acompañan. El voto que los ciudadanos han emitido en las urnas es una clara manifestación de su voluntad y esperanza. En Hidalgo se ha ejercido ese derecho y hoy podemos decir que esta jornada electoral que se llevó el pasado 5 de junio es una clara muestra de esa voluntad. Se realizó en paz social y sí, en busca de una alternancia. Definitivamente ha sido una elección contundente. Los resultados los muestran. El Partido Verde Ecologista consigo mismo no está conforme, pero reconoce los resultados emitidos en esta elección en un clima de paz social como en otras elecciones no se había visto. Sabemos que todos los partidos políticos tenemos el derecho de impugnar o de inconformarnos con lo acontecido durante todo el proceso electoral, no solo en el día de la jornada. Pero también hay que reconocer que el resultado mostrado en las urnas, aún y cuando existiera una poca participación de la ciudadanía, es contundente. Eso nos deja claro que la voluntad de los ciudadanos se manifestó de una manera profunda, clara, absoluta. Por eso, nosotros tendremos que fijar nuestra meta en trabajar como partido, en esforzarnos por estar más cerca de los ciudadanos y en mejorar nuestros resultados electorales. Participamos de manera independiente con la esperanza de llegar a los ciudadanos y de posicionarnos de mejor manera. Sin embargo, los resultados nos dijeron otra cosa. Hoy felicitamos a quienes ganaron, felicitamos a quienes con la voluntad de los ciudadanos lograron ese resultado que verdaderamente es avasallador para cualquiera de los que aquí participamos. Y los exhortamos a que ese resultado se refleje en el trabajo político, en el trabajo de gobierno que tendrán que realizar durante 6 años. Felicitamos al candidato Julio Menchaca, que logró ese resultado, y esperamos que ese discurso de esperanza dado a los hidalguenses sea una realidad. El Partido Verde Ecologista se suma a los trabajos que vayan en el bien y en el desarrollo de los hidalguenses. Tenemos una agenda verde que esperemos que el candidato hoy, ya será gobernador electo, pueda tomar en cuenta y apoyar en lo que sea posible para lograr esa transformación verde. El Partido Verde Ecologista de México felicita a la alianza y felicita al candidato que obtuvo el triunfo. Muchas gracias. Gracias, representante. Cedería ahora el uso de la voz al licenciado Francisco Javier León Castillo, representante del Partido del Trabajo. Gracias, presidenta.
Buenos días a todas, a todos, consejeros, representantes, medios de comunicación, dirigentes de los diversos partidos políticos. Hoy, en esta sesión, se materializa el sueño de los hidalguenses. La lucha de muchos luchadores sociales, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos en lo individual, se expresó el pasado domingo. Hidalgo despertó de la ignominia de más de 90 años. Tenemos la esperanza que Hidalgo por fin va a llegar ese anhelado cambio, que se traduce en justicia para los trabajadores de la ciudad, para los trabajadores del campo. Sabemos que el nuevo gobierno será incluyente y hará una política en la que integre a todos los hidalguenses. En este gobierno de la Cuarta Transformación hidalguense es del pueblo. Veremos finalmente el acabose de la corrupción, de la injusticia, del cacicazgo y del nepotismo. Eso es lo que espera el pueblo hidalguense y no le debemos fallar en eso. Agradecemos al pueblo la confianza en esta candidatura común. Sabemos que no le van a fallar porque nunca se nos va a olvidar que el poder es del pueblo. En algún momento lo dijo Ernesto Guevara de la Serna: la única lucha que se abandona, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y sabemos que este gobierno no va a dejar solo y no va a abandonar al pueblo de Hidalgo. Queremos ese cambio y finalmente desearle a este gobernador electo, al que encabezó esta candidatura común en la que somos integrantes, el mayor de los éxitos y muchas felicidades. Es cuanto. Gracias. Gracias, representante. Cedería ahora el uso de la voz al licenciado Israel Flores Hernández, representante de Morena. Muchas gracias, presidenta. Muy buen día a todas y todos. Como vemos, el día de hoy concluye una etapa más de este proceso electoral. Los resultados están a la vista de todas y todos, son contundentes. Ahora toca tener altura de miras para empezar a implementar las bases de lo que será una nueva historia para nuestro Estado. Vamos a construir el Hidalgo que será potencia. Agradecemos el trabajo imparcial, objetivo, apegado a la ley, ético y sobre todo profesional que desempeñaron las y los consejeros electorales de este instituto. Su trabajo fue apegado a los principios de la función electoral, por lo que desde esta representación se los reconocemos. Pasan a la historia como el Consejo General que estuvo al frente de la transición en nuestro Estado. También aprovecho para reconocer el trabajo de cada una de las personas que laboran en este instituto electoral y que hicieron posible el desarrollo y buen funcionamiento de cada una de las etapas de este proceso, así como de la ciudadanía que acudió e hizo suya la elección al desempeñarse como funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla. A ellas y ellos nuestro total agradecimiento. Finalmente, a nombre de Morena y de nuestro candidato, en pocos minutos gobernador electo, agradecemos al pueblo de Hidalgo por la confianza otorgada en las urnas, por el cariño y el respaldo a lo largo de toda la campaña electoral. Sin duda, somos conscientes, como dice nuestro presidente Andrés Manuel, de que no tenemos derecho a fallarles. El pueblo eligió la esperanza y hoy hemos comenzado a construir el camino hacia la transformación del Estado y lo haremos juntas y juntos. Es cuanto. Gracias, representante. Se daría el uso de la voz al profesor Adrián López Hernández, representante del Partido Nueva Alianza Hidalgo. Muchas gracias, presidenta, consejera. Muy buenos días a todos y a todas. Con su venia, maestra Ariadna González Morales, presidenta consejera del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, consejera y consejeros, secretario ejecutivo que integran el Consejo General, presidentes de los diferentes partidos políticos, bienvenidos, y en especial saludo a mi presidente Sergio Hernández, presidente del Instituto Político Nueva Alianza Hidalgo. Compañeros representantes
de los diferentes partidos políticos ante este Consejo General. Aunque no se encuentra aquí en este pleno, pero saludo con respeto al licenciado Julio Menchaca Salazar, candidato común a la gobernatura de Hidalgo, medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos que nos siguen a través de las redes sociales, señoras y señores, invitados especiales, quiero comentar lo siguiente en este pleno. El pasado 5 de junio de este año se llevó a cabo un ejercicio democrático donde el pueblo de Hidalgo acudió a las urnas a depositar su voto para elegir quién estará al frente del Poder Ejecutivo por los 6 años siguientes. Por ello, desde esta tribuna, Nueva Alianza Hidalgo agradece a las y los hidalguenses por haber acudido a cumplir con su derecho ciudadano. Pueblo de Hidalgo, Nueva Alianza agradece al haber cumplido y participado en este ejercicio democrático. Muchísimas gracias. El día de hoy estamos cumpliendo una etapa más del calendario electoral, tal y como lo establece el artículo 194 de nuestro Código Electoral de Hidalgo, donde corresponde al Consejo celebrar esta sesión de cómputo y la declaración de validez de la elección de gobernador y a la vez expedir la constancia al candidato que obtuvo la mayoría de votos en esta elección. Es por ello que Nueva Alianza Hidalgo reconoce el trabajo responsable y profesional de este Instituto Estatal Electoral por conducir este proceso siempre apegado a derecho, tal y como lo marcan nuestras leyes electorales federales y locales. Por ello, nuestro reconocimiento. Licenciado Julio Menchaca Salazar, quien hoy estará recibiendo su constancia de mayoría, Nueva Alianza Hidalgo le desea éxito porque sabemos que estará cumpliendo las demandas de las y los hidalguenses. Señor licenciado Julio Menchaca, éxito y muchas felicidades por su atención. Gracias, es cuanto. Gracias, representantes. De no existir ninguna otra intervención y una vez dados a conocer los resultados de la votación consignados en el acta de cómputo estatal, se concluye que el candidato que obtuvo la mayor cantidad de votos es el ciudadano Julio Ramón Menchaca Salazar, declarando a nombre del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo la validez de la elección para la gubernatura del Estado de Hidalgo y para dar cumplimiento con lo solicitado anteriormente, declaro un receso de 10 minutos. Gracias. Si gustan unos segundos tomar asiento, por favor. Muy buenos días. Siendo las 11:38, reanudamos la sesión especial, por lo que le solicito al secretario continúe con el desahogo del orden del día, por favor. Con mucho gusto, consejera presidenta. El quinto punto del orden del día corresponde a la entrega de la constancia de mayoría a la persona que obtuvo la mayoría de votos en el proceso electoral local ordinario 2021-2022 para la renovación de la gobernatura de nuestra entidad.
Gracias, secretario. Con el permiso de las y los integrantes del Pleno, le solicitaría respetuosamente al ciudadano Julio Ramón Menchaca Salazar, quien fue postulado por la candidatura común denominada Juntos Hacemos Historia en Hidalgo, integrada por los partidos políticos del Trabajo, Morena y Nueva Alianza Hidalgo, pasar al frente a efecto de hacer la entrega de la constancia de mayoría relativa que lo acredita como gobernador constitucional del Estado de Hidalgo. Por ello, le solicito a las y los presentes sirvan ponerse de pie. Los Muchas gracias, secretario. Le solicito continuemos con el desahogo del orden del día. Con mucho gusto, consejera presidenta. Solo para informar que ha sido agotado el orden del día propuesto para esta sesión especial de cómputo estatal y declaración de validez de la elección del proceso electoral local ordinario 2021-2022. Gracias, secretario, consejera y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos e invitados especiales. En virtud de haberse agotado todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11:43 del día 12 de junio del 2022, declaro concluida la sesión especial de cómputo estatal y declaración de validez de la elección del proceso electoral local ordinario 2021-2022 de este Consejo General, agradeciendo a todas y todos su participación y asistencia. Muchas gracias.